Video vamos a ver la pregunta 7 de tercero medio de la prueba de física interregional 2023, que es sobre colisiones. Dice, dos esferas de acero A y B de igual masa están sobre una superficie horizontal lisa, ¿ya? Como una mesa de pool, por ejemplo. La esfera B, inicialmente en reposo, es alcanzada en forma oblicua por la esfera A. Oblicuo significa que no en un ángulo recto o directo, sino que en este caso con un poco de diagonal. La esfera A, que se movía con velocidad v es igual a 2 y tongo, se llama ese signo que está encima de la i, metros partido segundo, ¿ya? Eso es una formalidad que después vamos a ver, no es tan confusa como parece. Después del choque, A se mueve con una velocidad de 1,5 metros por segundo, formando un ángulo de 30 grados respecto del eje X, ¿ya? La bolita de arriba es la A, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la velocidad de la esfera B después del choque? Recuerda indicar la magnitud y la dirección, o sea, cuántos metros por segundo y con qué ángulo. En esta pregunta hay que aplicar conceptos de conservación de la energía, conservación del momentum y un poco de trigonometría o geometría de dos dimensiones, ¿ya? Por lo tanto, es bien compleja en ese sentido. Quizás tenga que hacer otro video para explicar desde cero algunas de esas ideas, como conservación del momentum y de la energía, pero aquí vamos a aplicarlas un poco más rápido. Lo otro, explicar que ese i con un gorrito encima es una manera de describir en qué eje se está moviendo o en qué eje está un vector. En este caso, el i es el eje x, o sea, horizontal, y la j se suele asociar al eje y. Un poco extraño que aquí hayan hablado de eje x y de la y. Normalmente uno le pone un solo nombre, o x a las dos o la y a las dos. Y si usa x, le llama y a la vertical y j, y si usa la y, la j. ¿Ya? Bueno, pero esto es una mesa de pool vista desde arriba, una bolita va y choca a la otra, la bolita A se mueve en una dirección de 30 grados respecto al eje X y la otra en la otra dirección. Y lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? Esto no es un sistema que tenga gravedad, que vayan a caer las cosas. Con esa idea, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo se mueven las cosas en colisiones, ¿ya? Como les he comentado, hay una página de simulaciones que se llama FET Colorado, y en ella, aquí la filtré por física y movimiento, hay una que es laboratorio de colisiones. Vamos a jugar un rato con esto para ver cómo funcionan las cosas. ¿Ya? Vamos a ir a 2D. Entonces aquí nosotros podemos hacer que un objeto y otro choquen y ver un poco lo que ocurriría en ese caso. ¿Ya? Si por ejemplo le ponemos play a esta situación, vamos a ver que esta bolita que tiene menos masa, tiene aquí 0,5 kilos, rebota hacia el otro lado y la otra gana un poco de velocidad. Si fuera más rápido la inicial, si esta fuera más rápido, pasa un poco lo mismo pero con otras velocidades. ¿Ya? Vamos de nuevo a esto. Y ahora si le damos más masa a la primera, va a pasar lo siguiente. A ver. Le da mucha velocidad a la otra y esta mantiene un poco su velocidad. En cambio, bueno, aquí uno puede hacer una predicción. ¿Qué pasa si ambas tuvieran la misma masa? Le vamos a poner 1,20, 1,20 a las dos. Esta la vamos a dejar quieta, quieta, y esta le vamos a dar cierta velocidad, que en este momento no es tan relevante. Si el choque es justo frontal, ¿qué va a pasar? Va a pasar que toda la velocidad va a ser transmitida a la segunda, como pasa en estos péndulos de Newton, que son estas bolitas que cuelgan y una lanza uno y se golpean entre sí y solo se mueve una al otro lado. Eso ocurre justo cuando la masa es la misma y cuando se golpean de manera bien frontal, porque como pueden ver, si no le doy con el ángulo correcto, como en la pregunta que vamos a responder después, no gana toda la velocidad. En todos estos casos, se cumple que se respetan dos leyes: la conservación de la energía, que en este caso la energía cinética de ambas pelotitas, la suma que tengan al inicio. Por ejemplo, si una tiene 5 y la otra 20, suman 25. El valor que van a tener al final tiene que sumar de nuevo 25. O sea, si una de las dos tiene 10, la otra tiene que tener 15. Y eso es siempre que la colisión sea elástica.
elástico significa que la energía no se disipa, no se pierde. Si fuera inelástico, completamente inelástico, significa que la energía se pierde en la deformación o en el calor que se libera en el golpe. ¿Y cómo se ve eso? Algo así. Por ejemplo, si ambas quedaran pegadas, fueran pelotas de plasticina, en vez de empujarse tanto, se deformarían mutuamente y quedarían pegadas, y eso les quita energía. En este caso, vamos a hacer un análisis elástico, como en las bolas de billar, que son muy rígidas y también justamente elásticas, aunque uno asocia elástico como a justamente las ligas elásticas que uno las puede estirar y deformar y doblar. El concepto elástico en física representa en verdad que vuelve a su posición original con poca pérdida de energía. Lo contrario es plástico. Plástico es que se deforma y adquiere una nueva forma después de ser deformado o que se le aplica una fuerza. Elástico entonces tiene que ver con que se restituye su forma y plástico con que pierde su forma y queda con la nueva que tiene. Yo creo que en otro video vamos a tener que explicar exactamente cómo se determina la energía cinética y el momentum también, que es otro valor que se conserva, que tiene que ver con el movimiento y la masa. Ese valor también se conserva en ambos casos, pero es un vector. O sea, si el momentum original antes de la colisión es 15 hacia la derecha, después de la colisión tiene que seguir siendo 15 hacia la derecha, aunque se haya repartido 10 para uno y 5 para el otro, y uno se esté moviendo para arriba, el otro se tiene que estar moviendo para abajo, como pasa acá. Ya, entonces vamos a escribir aquí los dos principios que se tienen que cumplir. El momentum, que en verdad se suele escribir más como momento lineal del sistema, se conserva. Es decir, es igual al inicio y al final, antes y después del choque. Y la energía mecánica también se conserva. Estas son condiciones. Cuando tú tienes condiciones que saben que se cumple y que se pueden expresar matemáticamente, entonces ahí puedes deducir ciertos valores. Es decir, es una ley matemática, física matemática, que se va a cumplir y nos va a permitir despejar nuevos valores que antes no podríamos haber despejado. El momentum se escribe normalmente como una letra P, pero aquí hay dos, o de hecho hay más de dos. Está el de la bolita A antes de golpear, B antes de golpear, A después del choque, B después del choque, y el del sistema completo antes y después del choque. Entonces le vamos a poner subíndices. Ya. Entonces, al momentum de la pelota A inicial, en el eje X, le podemos poner P, A y X. Va a ser confuso, lo sé. Pero aquí nos dan información. Bueno, primero, ¿cómo se determina el momentum de un objeto? Masa por velocidad. Y en este caso, esa es la fórmula general. Pero en este caso tenemos que saber que estamos hablando de la masa del objeto A y de la velocidad del objeto A al inicio y en el eje X. ¿Cuánto vale todo esto? La masa del objeto A la habían dado... A ver, se movió un poco esto. Ahí está. Dicen que son la misma masa. En este caso le vamos a llamar m a todo. Y después vamos a ver que esos valores suelen anularse nos permiten... No necesitamos saber su valor para saber lo que va a ocurrir. En cambio, la velocidad en el eje X del objeto A ya lo tenemos. Y era 2 metros por segundo. ¿Sí? Ahí está. 2 metros por segundo. No necesariamente es conveniente usar números en este caso. Las unidades de medida también van a molestar un poco, aunque tenemos que saber cuáles son. Pero a veces es mejor dejarlo expresado matemáticamente, despejar todo y después poner valores cuando ya tengamos una ecuación final. Al final depende del estilo de cada uno, pero a veces una es más cómoda que otra. Entonces, ¿cuál es el momentum o el momento lineal del objeto A al inicio? 2m hacia la derecha. En el eje Y es 0 porque no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo.
El objeto B inicial es su masa por su velocidad en el eje X, o sea, su masa por 0, porque está quieto, ¿cierto? Es decir, es 0. Y en el eje vertical también. Por lo tanto, sabemos que el momentum de todo el sistema, vamos a llamarle S a todo el sistema, que son ambas pelotitas, al inicio, en el eje X, es la suma de estas dos. O sea, es este número más el mismo número del objeto B. Así funcionan los momentum, se suman. Y en este caso vendría siendo 2m más 0, es decir, 2m. Si quisiéramos saber cuánto es en el eje Y, tendríamos que definir cuánto es en el eje Y para cada una, y como ya vimos era 0, porque no hay movimiento hacia arriba ni hacia abajo. Entonces vendría siendo 0. Perdón, ahí está. Eso es al inicio. Después resulta más complicado porque de hecho no tenemos todos los valores. Sabemos que la pelotita A se está moviendo en una velocidad de 1,5 metros por segundo en un ángulo de 30 grados. Ahí hay que usar trigonometría para determinar con exactitud cuánto de eso es horizontal en el eje X y cuánto es en el eje Y, que en verdad, siendo riguroso, no es vertical, ¿sí? Vertical vendría siendo hacia arriba. En este caso, en el dibujo está hacia arriba, pero no es... la situación no vendría siendo vertical hacia arriba. ¿Se entiende, no? Es simplemente otra dirección horizontal, porque estamos viendo el dibujo como si fuera una mesa de billar. Entonces, en el eje X y en el eje Y, su valor va a depender de cuánto es 30 grados y un poco de trigonometría al respecto. Y el B, su ángulo tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Ahí está el desafío. Bueno, lo que sí, también tenemos que determinar el valor de la energía. La energía afortunadamente no tiene dirección. No es un vector, sino que es un valor escalar, se determina cuando no es, lo que no es un vector simplemente. Y su valor, la fórmula con que se calcula la energía de un objeto en movimiento, su energía cinética, que es la única que es relevante en este caso porque no estamos usando la gravedad, es la masa dividido 2 multiplicado por la velocidad al cuadrado. En este caso, la velocidad tendría que ser la del objeto A al inicio. Aquí está. La mitad del valor de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. La masa ya dijimos que tenía un valor genérico, le vamos a poner m a todas las masas en este caso. Y la velocidad al cuadrado, que en este caso era 2, por lo tanto quedaría por 4. El 4 y el 2 al dividirlo da 2. Entonces la energía inicial de la pelotita que está en movimiento vendría siendo 2m, donde m es la masa, y ese valor es el que vamos a usar. ¿Cuánto vendría siendo para la pelotita que estaba quieta? Es la misma fórmula, pero con los valores que tenga ella. Su propia masa, que en este caso era la misma, pero igual hay que ser riguroso ahí, y multiplicada por su velocidad al cuadrado, que es 0 al estar quieta. Por lo tanto, la energía inicial de la pelotita B era 0. Y por lo tanto, pasé a la otra pregunta. Por lo tanto, la energía total del sistema, vamos a ponerlo acá, al inicio, la energía del sistema inicial vendría siendo la suma de estas dos, igual que como lo hicimos con el momento. Ahí, más la de la B. Y eso da 2m más 0, es decir, 2m. Entonces ahí ya tenemos los valores iniciales. Y resulta que los valores finales van a dar lo mismo. El valor final, por las condiciones que se cumplen, de ambas bolitas moviéndose hacia la derecha tiene que sumar 2m. Y el de ambas bolitas moviéndose hacia arriba y hacia abajo, que es el eje que le estamos llamando Y, tiene que sumar 0. Es decir, si una de ellas se mueve a 5 hacia arriba, la otra tiene que hacer 5 hacia abajo, su momentum.
Si una fuera 0,3 hacia arriba, la otra tiene que ser 0,3 hacia abajo. Así se anulan y da 0. Y la energía de ambas también tiene que sumar 2m. O sea, si una es 1,5m, la otra tiene que ser 0,5m. Entonces, esas condiciones son las que tienen que cumplirse y las vamos a escribir ahora. Bueno, esto ya parece un poco un trabalengua, un jeroglíficos, pero es para poder distinguir cada cosa. Dice aquí, el momentum inicial de todo el sistema en el eje X tiene que ser igual que el momentum en el mismo eje al final, en la F. Lo mismo en el eje Y, al inicio y al final el valor tiene que ser el mismo, y la energía también. O sea, la energía al inicio y la energía al final tienen que tener el mismo valor. Esto es la suma del momentum de ambas en el eje X. Esto es lo mismo pero en el eje Y, y esta es la suma de la energía de ambas que no tiene eje. ¿Ya? Entonces, ahora sabemos que el valor de la suma de los momentum horizontales, o sea, en el eje X, tiene que sumar 2m. Escribamos eso como una ecuación. Aquí está. El momentum final en el eje X va a ser igual a la suma de ambos en el eje X y tiene que ser 2m. ¿Ya? ¿Cuánto vale cada uno de ellos? PowerPoint tiene sus mañas. El momentum en el eje X de la pelotita A va a depender de su velocidad, que es 1,5, y el ángulo en que tiene esa velocidad. Entonces vamos a tener que hacer un poco de trigonometría acá. Ya. Veamos esta flecha. Esta flecha verde representa la velocidad. Y está en un ángulo oblicuo, o sea, no es ni completamente horizontal ni vertical. Lo que significa que tiene dos componentes. Lo podemos separar en la componente horizontal, que está de acá, y la vertical, que está de acá. Si el ángulo que forma, que en este caso es 30, ¿ya? Si ese ángulo fuera 0, no existiría la componente vertical, esa sería 0, y todo sería horizontal. Al revés, si esto fuera 90, o sea, si apuntara hacia arriba, todo estaría en el eje vertical. ¿Cómo se lleva eso a valores más precisos? Se utiliza el seno y el coseno del ángulo para determinar cuál es el valor de los otros componentes. O sea, si sabes que la flecha verde mide 1,5 metros por segundo y quieres saber cuánto mide la flecha horizontal o la vertical, necesitas un poco de trigonometría. Ya, aquí vemos, le pusimos nombre. El vector verde, que es el real, digamos, le llamamos v por velocidad, y el que su componente horizontal vx y la vertical vy. Si esto fuera no fuera velocidad, fuera fuerza, cualquier cosa, le podríamos poner otro nombre como F o A por aceleración. Eso no importa mucho, pero es para saber que es un vector distribuido, descompuesto en su parte horizontal y vertical. Y le vamos a llamar alfa por convención al ángulo que forma el ángulo X, o sea, con el eje X. Entonces, la trigonometría nos dice lo siguiente. El seno de alfa, este es un triángulo rectángulo, por lo tanto, el seno de este ángulo es el cateto opuesto, que viene siendo igual a BI, dividido la hipotenusa, que es B. Entonces, este valor dividido ese valor. ¿Ya? Por definición, el seno de un ángulo es el cateto opuesto de ese triángulo dividido el tamaño de la hipotenusa. También el coseno es casi lo mismo, pero con otro valor. Perdón. Ahí está. ¿Qué vendría siendo el coseno? Vendría siendo el cateto adyacente al ángulo, o sea, el que está formando el ángulo, Vx, dividido la hipotenusa. Y en algunos casos también nos conviene saber otra identidad trigonométrica, que es la tangente. La tangente es la división del seno y el coseno. ¿Ya? O sea, viene siendo lo siguiente. Ahí está. El resultado del seno dividido el coseno. Y en este caso, la división es lo mismo que dividir el cateto opuesto, VI, dividido VX. ¿Para qué nos sirve todo esto? Si sabemos que el valor de V, la flecha verde, es 1,5 y el ángulo alfa es 30, entonces podemos saber cuánto vale la velocidad en X, porque sabemos que este es 1,5, ahí está, 1,5, y que esto es 30.
Aquí hay que usar calculadora o saberse algunos cosenos y senos más conocidos. Por ejemplo, el coseno de 30, si no me equivoco, es raíz de 2 dividido 2. Eso no es muy fácil de aprenderse y quizás me equivoqué, pero con calculadora también se puede obtener. Pero eso lo vamos a poner acá, porque ahí vamos a dejar guardado ese recuerdo y aquí vamos a poner eso. Entonces, ¿cuánto valdría la velocidad x de la pelotita A? Habría que despejar. Habría que pasar el 1,5 multiplicando. 1,5 multiplicando por el coseno. Y entonces Bx sería igual a eso. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos que la velocidad de la pelotita A en el eje X, que para ser consistente sería la velocidad A final en el eje X, va a valer eso. Esto no me hace caso, ahí está. El coseno de 30, si uno lo pone en una calculadora, es 0,87 aproximadamente. Y al multiplicarlo por 1,5 da un valor cercano a 1,3. Da 1,29903, algo así, que lo vamos a aproximar a 1,3. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos ya su valor. Fíjense que 1,5 nos da un valor menor, obviamente, porque si se está moviendo 1,5 en este eje diagonal, en este eje horizontal su descomposición tendría que ser un poco menor, y la otra parte va a estar acá. Pero ojo que el resto no es 0,2, porque aquí estamos hablando en dos dimensiones, Pitágoras. O sea, este valor al cuadrado más este valor al cuadrado nos daría el cuadrado de este valor. Por lo tanto, no hay que equivocarse. En el eje X fue 1,3, en el eje Y no es 0,2, sino que hay que hacer lo mismo, pero con el seno de este ángulo. Y eso nos va a dar, este es un valor que es más fácil de saberse, el seno de 30 es 0,5. Por lo tanto, 1,5 multiplicado por 0,5 nos da 0,75. Voy a comprobarlo de todas maneras. Sí, estaba correcto. Entonces, dedujimos ya, con más o menos algunas complicaciones, pero dedujimos que la velocidad vertical del objeto A, de la pelotita A, es 0,75 hacia arriba. Y como ambos tienen la misma masa, deducimos que la de la pelotita B tiene que ser exactamente 0,75 hacia abajo. Le vamos a poner el menos para decir que es otro sim, que es en el otro eje. Disculpen, el otro sentido del mismo eje. ¿Por qué? Porque sabemos que la suma de ambos momentum se anula. En el eje Y el momentum original era 0, porque no hay movimiento hacia arriba ni hacia abajo, y eso significa que en el final también tiene que serlo. Por lo tanto, si ambas masas tienen la misma masa, las pelotitas, las velocidades son la misma, pero en sentido opuesto. También nosotros podríamos calcular cuál es la energía cinética de la segunda pelotita, de la primera pelotita en este caso. En el caso original, antes de la colisión, aquí lo tenemos, era masa dividido 2 multiplicado por su velocidad. En este caso va a ser lo mismo, pero por la velocidad final, que aquí olvidé hacer esa distinción inicial. La masa no cambia, pero la velocidad ahora va a ser otra. En este caso, vamos a mover un poco las cosas. En este caso, entonces, la masa dividido 2 multiplicado por la velocidad final al cuadrado. Y la velocidad final de la pelotita A, ya sabemos, es 1,5. Está en los datos. Aplicando cuadrado a eso, nos da 2,25 masa dividido 2. Y entonces 2,25 dividido 2 es 1,125 veces la masa. ¿Qué ocurre? Que nosotros sabemos también que la energía se conserva, la energía de todo el sistema. Por lo tanto, la energía del objeto B sumada con la del objeto A tiene que darnos 2m. Actualmente sabemos que la energía del objeto B entonces va a ser igual a 2m menos 1,125m, porque esta es la que es total y esta es la que tiene ahora el objeto A después de la colisión.
¿Cuánto nos da eso? O sea, en otras palabras, voy a poner todo ahí. La energía total final es la combinación de la A y la B. Y entonces para calcular la B tenemos que restar la total menos la A. ¿Cuánto va a dar? Lo que nos falta de 1,125 para llegar a 2, que es 0,875. Ahí está. No sé si grabé todo porque parece que me equivoqué con los botones de grabación. Pero entonces la energía B es lo que falta a la A para llegar a ser el mismo valor que antes, que era 2m. ¿Y cuál es la gracia? Que si sabes la energía total cinética de un objeto, puedes saber que su velocidad tiene que tener un valor tal que dé ese mismo resultado. O sea, si usamos esta ecuación, perdón, voy a cambiarle algunos valores porque vamos a actualizarla al final. Ahora sí. La energía final sigue siendo la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Y sabemos que da 0,875 masas. Esto es lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad al cuadrado tiene que ser el valor que permite llegar a ese resultado. Despejamos entonces. ¿Cuánto daría? Daría que la velocidad al cuadrado es igual a 2 veces, ¿cierto? Este 1/2 pasa multiplicando por 2, como un 2 al otro lado. Y la masa queda dividida, se anula con esta. Es decir, la velocidad al cuadrado del objeto B vendría siendo 2 veces 0,875, que es lo mismo que, vamos a buscar, 0,875 por 2. Ya lo teníamos, ¿cierto? 1,75. Es decir, la velocidad del objeto B es la raíz cuadrada de esto. Si queremos quitarle el cuadrado a un valor en una ecuación, tenemos que aplicar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 1,75 es aproximadamente 1,300, o sea, 1,3228. Bueno, podemos dejarlo en 323 para poder aproximar. Y como seguimos usando las mismas unidades del inicio, eso daría en metros por segundo. Aquí no he puesto muchas veces las unidades de medida, pero debiese ser siempre metros por segundo, pues no hemos cambiado nada de eso. Es decir, la velocidad, sin darle dirección todavía, la rapidez de la pelotita B es 1,323 metros por segundo. La de la pelotita A era, creo que aquí está, 1,5. Y lo que nos falta, eso ya sabemos que cumple con la ley de conservación de la energía, porque la energía cinética de ambas, al inicio, que era 2 y 0, 2m y 0, y ahora siguen dando el mismo valor. ¿Ya? Ojo, no son las velocidades las que se conservan. La velocidad inicial era 2, la final era 1,5 y 1,3, que si uno las suma se da cuenta que no suma 2. Pero por las masas y por las direcciones sí se mantiene, porque al final en las ecuaciones de energía la velocidad va al cuadrado, no va tal cual. Y lo que ahora necesitamos es ver cuánto es la velocidad en cada uno de los ejes de la pelotita B. Ya sabemos que verticalmente es 0,75 hacia abajo. Y la velocidad real es 1,323. Por lo tanto, con trigonometría podríamos deducir el ángulo. Sabemos que en el eje Y es 0,75. Sabemos que el valor real es este. Por lo tanto, el ángulo va a ser tal que con el ángulo podríamos deducir básicamente disculpen, con los valores que tenemos podemos deducir el ángulo si sabemos usar la función inversa del seno de alfa, que es el arcoseno. Pero en verdad en este caso no es necesario. Bueno, puede serlo porque aquí nos piden cuál es la dirección. Entonces, para no borrar esta fórmula, vamos a cambiar esto. Ahí lo tenemos. El seno de ese ángulo va a ser igual a la división de estos dos números, que da 0,56 aproximadamente, 5669. Entonces el ángulo, que en este caso es el ángulo θ,
tenemos que calcularlo con el arco seno. Es decir, este número es igual a el arco seno, que es la operación inversa de seno, de 0,567. Y en la calculadora esto aparece como... sí. En algunas calculadoras, o a veces también esto se define como, en vez de arco seno, a veces se pone a sen, o más común, seno menos 1, o elevado a menos 1. ¿Ya? Es decir, muchas veces aparece como sin menos 1, que es la operación inversa de eso. Ahora sí, esto nos da 34,54 grados. Ya tenemos entonces la respuesta. ¿Cuál es la velocidad de la esfera B después del choque? Su velocidad es 1,323 metros por segundo en un ángulo de 34,54 grados hacia abajo. Probablemente algunas aproximaciones que hicimos aquí y en otras partes podrían haber dado un resultado un poco diferente, en los decimales o algo así. Pero a grandes rasgos con eso tenemos un resultado de que al final la colisión es casi simétrica. Una de las dos se movió con 30 grados hacia arriba y la otra con poquito más de 30 grados hacia abajo y con velocidades similares o rapideces similares. Entonces esta pregunta fue de alta complejidad, aplicando un montón de detalles, entre los que estaba la conservación del momento lineal, que se conserva siempre que no hayan fuerzas externas al sistema. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, no había gravedad interfiriendo, o roce, u otra cosa así. Y la conservación de la energía, dado que era una colisión elástica, que también, como esa es su condición, que no haya pérdidas de energía producto de roce, calor, deformaciones u otras cosas. Todas esas condiciones nos permitieron deducir qué valores iban a haber al inicio y al final, y necesitamos algunos datos como ese que está acá, para luego poder deducir cuáles eran los otros valores de velocidad. Como pudieron ver, en este caso la masa no fue un factor relevante en el sentido de que no necesitamos saber la cantidad de kilogramos o gramos de cada pelotita, pero sí fue necesario saber que eran la misma, porque eso hizo que se anularan algunas veces la m a ambos lados de una ecuación, la m que estaba aquí, que nosotros le pusimos valor m, podría haber sido m minúscula, m mayúscula para no confundirla con metros, o podríamos haber puesto un valor inventado, 5 kilogramos si quisiéramos, o 1 kilogramo para hacer más fácil la matemática, y hubiese salido lo mismo, porque al final la gracia es que no depende de ese valor, solamente depende de si son o no la misma masa en ambos casos. Eso por ahora, vamos a dejarlo hasta acá.